Buenas, buenas. ¿Qué pasó, profesor? No se ve nada en las clases. No, un ratito, está poniéndole a compartir. No se Ahí, preocupe. ya está. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, con todo, buenas noches. Disculpen había un problema Buenas técnico acá. noches, profe. Disculpen, había un problema técnico, pero no importa, lo alargamos un poquito más en la hora, ¿ya? Problema técnico que he tenido acá con el link y con la coma. Bueno, vamos a desarrollar entonces un tema más de historia universal. Tenemos acá el tema la cultura griega. La cultura griega, vamos a hablar un poquito de la cultura griega. Fíjense que la cultura griega es el origen de la civilización occidental, por no decir el origen de la civilización europea también, ¿no? Y que nosotros en alguna manera o en algún aspecto también hemos conocido un poquito la cultura occidental a través de la llegada de los españoles, la cultura española o la cultura cristiana, que es también un poco de la cultura occidental, un poco de poco, un poquito a poquito que hemos aprendido de la cultura occidental. No como los europeos, pero sí como colonia, ¿no? No mucho hemos aprendido, pero algo nos ha quedado sobre la cultura occidental. Una de esas partes de la cultura occidental viene a ser la religión cristiana, ¿no? Entonces, veremos ahí una serie de mezclas de elementos culturales que podemos nosotros, hoy lo voy a hacer entender a cada uno de ustedes cómo es que algo nos queda de esos elementos culturales occidentales, pero que la cultura griega esencialmente es una cultura balcánica o europea. Bueno, aquí tienen ustedes en la imagen el lugar donde nace la cultura griega. Y también una de las principales formas culturales que han logrado los griegos es sobre la, la construcción, ¿no es cierto? La parte donde hacían ciudades, construían ciudades y dejaban pues su estilo propio de cómo se hacían las ciudades. Y ahí tenemos el ejemplo, tenemos ahí una de las principales ciudades, al cuales van a desarrollar los antiguos griegos. No olvidemos que todo en base a cierto material que van a utilizar los griegos o traerlo a diferentes lugares, estos materiales para poder llevar a cabo la parte más importante que ellos han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué actividad han hecho? Han hecho la construcción de ciudades. Una de las principales ciudades que podemos mencionar es las poligriegas. ¿Qué son las policiudades? ¿No? Pero, ¿qué ciudades, profesor? Atenas, por ejemplo, y también Esparta, ¿no? Y otras ciudades también que hay ahí en el continente europeo. Bueno, aquí vamos a ver la ubicación y medio geográfico en el cual se desarrolla la cultura griega. Los primeros pobladores que llegaron a este lugar, ¿no? Aquí vemos un conjunto de islas. Tal vez no está muy claro esta imagen, no está muy claro esta imagen, deberéis tener un poco más de acercamiento dentro de los lentes para observar las islas, porque está compuesto este lugar de tres partes, ¿no? Tres partes tiene este lugar. Como acá lo señala muy claramente, dice que tenemos una Grecia insular, aquí a la vista nuestra, y Grecia insular significa islas, ¿correcto? También tiene una parte que se llama Grecia peninsular, y la Grecia peninsular se llama las penínsulas, como esta que estoy mencionando aquí en el cuadro, y que está ustedes viendo con el punto que estoy mencionando acá, con el ratón, ahí estoy mencionando, ¿ve? Y hay otra región que se llama la Grecia continental, en la que estamos señalando en la parte de arriba, ¿no? La más abultada región terrestre. Bueno, pues tiene tres regiones: la Grecia continental, la Grecia insular, la Grecia peninsular
y también tiene una que está más allá de esta región, donde se establecen cerca de la isla de Córcega o de Sicilia, es decir, una parte de Italia. También se le conoce como la Grecia del Asia Menor o la Magna Grecia, ubicada en el sur de la península itálica, como ya lo expliqué, ¿no? Entonces, ubicándonos a la cultura griega, podemos rápidamente indicar, podemos rápidamente señalar y más o menos explicar las características geográficas que tiene la, la Grecia antigua, donde se establecen unos pobladores que llegan de diferentes lugares, especialmente desde el Asia Menor, ¿no? Em, Se establecen como consecuencia de una migración hacia pequeñas islas primero. Sin embargo, la historia contada de otra manera nos dice que los primeros pobladores se van a asentar a las costas de la Grecia Menor. Es decir, como ustedes ven ahí en el mapa, hay una zona costera, lo estoy señalando como el puntero, hay una Grecia costera y al frente hay una Grecia insular, o sea, muchísimas islas. Bueno, generalmente los primeros pobladores que llegan por acá se establecen en la zona costera, pero se dan cuenta que hay otros pueblos invasores y que esos pueblos invasores llegan para destruir todo su avance que han tenido estos pueblos en este lugar. Por ello es que se van a trasladar a las islas como un seguro, como un sitio seguro, donde las aguas, pues, de estos lugares permiten darle seguridad a los pueblos que se van a asentar ahí. Entonces vamos a ver culturas que se van a desarrollar en las islas. Una de ellas fue la cultura micénica, ¿no? Y la otra es la cultura griega, la cultura de Creta, cretense o micénica. El otro es la cultura minoica. Bueno, la primera cultura que se va a desarrollar aquí en el mar Egeo, también se le conoce así, o la región insular, porque está lleno de islas, viene a ser en la isla de Creta, ¿no? Con el desarrollo de la civilización minoica, ¿no? O micénica, primero, micénica, no minoica, micénica. Bueno, la cultura micénica viene de la palabra Minos, que quiere decir rey Minos, el famoso rey Minos, el que obviamente construye una civilización, la primera civilización que se encuentra localizada en una isla, la famosa isla de Creta. Pues ahí vamos a observar el desarrollo de la civilización de minoica o la civilización micénica, perdón. La civilización micénica se desarrolla en base a la economía agrícola. Es una isla, pero tiene espacio para la actividad agrícola. También es un espacio para la actividad ganadera. Generalmente el ganado se va a consistir en ovejas. Luego vamos a observar una agricultura en donde predominantemente van a sembrar vinos o higos principalmente, ¿no? Y luego va a establecerse una actividad económica mucho más extensa, como es la navegación y el comercio. La navegación y el comercio, pues, es importante para esta área porque tiene un mar Mediterráneo también muy extenso y muy tupido, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiene la forma de una U, por el cual hay muchas islas en las cuales comercian con esta primera civilización. Pero también en el desarrollo de la civilización micénica, vamos a observar ciertas características que lo voy a explicar. Una de esas características es que se desarrolla una intensa actividad ideológica basada en el politeísmo, ¿no? Unos politeísmos significa conjunto de dioses. Polis o politeísmo, viene de teo, significa conjunto de dioses. Es decir, que hay una serie de dioses que dentro de la cultura griega se desarrolla como fuente del origen y el conocimiento mítico de la cultura griega. Primero, una civilización mítica desarrollada en base al origen de la tierra, ¿no? Al origen de la tierra. Y este origen de la tierra lo señala o indican a los dioses
Uno de los principales dioses que tiene esta región viene a ser Zeus, ¿no es cierto? El principal dios de este lugar, el padre de todos los dioses. Pero el dios Zeus como principal es una coronación que lo hacen después de muchísimos siglos. Primero ha sido su padre de Zeus. ¿Quién era el padre de Zeus? Era Cronos, ¿no? El famoso dios Cronos, es decir, llamado el tiempo, porque cronología viene a ser el tiempo. En consecuencia, entonces hay una serie de peleas entre los dioses y bueno, pues el hijo destruye o mata o asesina a su padre, que es Cronos, y él se queda con el trono, con el reinado de los dioses que se establece en el Olimpo, una zona del cielo en donde están todos los dioses. Y cada vez que necesitan los hombres de los dioses, pues los dioses son adorados y algunos de ellos, según la mitología, bajan a la tierra como es Zeus, por ejemplo, ¿no? Los demás dioses no están permitidos bajar a la tierra, solamente Zeus, como era el padre de todos los dioses. Bueno, en fin, esa es la mitología que se desarrolla por una parte en la civilización micénica. Luego, otra característica de la civilización micénica son los mitos. Hay mitos de héroes que van apareciendo en vez de los dioses. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Teseo, un ser mitológico, pero también unido al ser humano, es decir, hijo de Zeus, pero hijo de una mujer humana. Entonces, se convierte en héroes. Esto pasa porque en el primer periodo son tan teístas que creen en los dioses y en el segundo periodo ya son menos creyentes de los dioses porque van a creer mejor en héroes, en la mitad de Dios, la mitad humano. Y así vamos a ver cambios sustanciales en la historia de Grecia en cuanto a al desarrollo cultural, mitológico o teológico, ¿no? De creer en dioses o semidioses, para luego pasar a los héroes, importantes héroes que van a desarrollar después de esta civilización micénica. Otra característica viene a ser los mitos, como ya lo dije, y hay un mito importante que se desarrolla en la civilización micénica. Es el mito de la leyenda del Minotauro. ¿No? A finales del periodo de la creencia religiosa, de la creencia de los dioses, Minos, el rey Minos, comete una equivocación al hablar mal de los dioses, ¿no? Habla mal de los dioses y Zeus escucha que Minos está hablando mal de los dioses. En consecuencia, ese es el periodo en el cual se va a desarrollar un fenómeno mitológico, el nacimiento de un hijo del rey Minos, mitad humano, mitad buey o mitad toro, ¿no? Y el cual esto llega por una maldición que le lanza a uno de los dioses. Esa maldición hizo que la mujer de Minos pariera un hijo mitad toro, mitad humano. Y que este iba a ser el protagonista de la cultura de la cultura minoica o de la cultura micénica. Es decir, que para que ese animal, la maldición se acabara, tendría que llegar un semidios, o sea, un hombre, mitad dios. Y este era Perseo, ¿no? Quien, ayudado por los dioses, especialmente la diosa que le regala un arco y una flecha y un y una cosa defensiva, ¿no? Que le da en la mano, eh, se propone pues aniquilar al Minotauro. Este Minotauro cada luna salía a devorar mujeres, ¿no? Porque esa era la maldición de devorar mujeres. Y si no devoraba mujeres, entonces el Minotauro salía de la calle para devorar a todo lo que encuentre en la ciudad o en las calles de la ciudad de Minos. Esta narrativa, esta literatura se cuenta pues como un mito que se desarrolla en la cultura minoica. Y este mito, el término de este mito también termina el periodo de los dioses, ¿no? Finalmente vencen los semidioses o los héroes mitad dios, mitad humano, como por ejemplo Hércules o Perseo
o cualquier otro semidios que van a aparecer después. Es decir, los dioses ya no intervienen en la vida humana, es decir, que los dioses dejan de intervenir en la vida humana, en la vida de la civilización humana. Más bien, pues los hombres quieren que no sean dioses, sino que quieren que sean hombres que vayan al frente para hacer o completar una hazaña. Y para eso se requiere de hombres y de héroes. Pues estos hombres y héroes tienen que ser mitad dioses y mitad humanos. Bueno, así se desarrolla entonces la intensa actividad económica, social, cultural, ¿no? Ideológica de esta civilización micénica, ¿ah? Micénica, por el nombre del rey Minos. Es importante señalar entonces que esto se desarrolla en la Grecia insular, es decir, en las islas que encontramos, muchísimas islas que encontramos en este lugar. Tampoco no olvidemos que en estas islas se va a desarrollar la navegación y el comercio a través del mar Mediterráneo, pues las naves que van a construir después de muchísimo tiempo, de que las naves pueden ser ya construidas a través de diversas culturas, naves muy grandes, como por ejemplo estas naves que atravesaron el mar Mediterráneo. Bueno, se desarrolla entonces en el campo cultural, en el campo económico también, una actividad económica llamada el comercio a través de la navegación. Y esto hizo que se desarrollara muy rápidamente casi todo el mar Mediterráneo, porque las poblaciones comenzaron a llegar, o también de las islas ya con civilización, como por ejemplo la civilización micénica, van pues a otra isla a desarrollar también una actividad económica, política, social o cultural. Además también de la guerra, obviamente, porque siempre va a haber conflictos comerciales, ¿no? Y van a enfrentarse, pues, algunos pueblos importantes. Por eso las guerras médicas, ¿no es cierto? Por eso también la guerra del Peloponeso, ¿correcto? Esas guerras son producto, pues, de la intensa actividad económica basada en el comercio y eh, la actividad de la navegación. Pues bien, ahí tenemos entonces la ubicación y medio geográfico. Acá vamos a señalar algunos aspectos de la ubicación y el medio geográfico. El medio geográfico, como ya lo decimos, está constituido por islas que se le conoce como la Grecia insular, las penínsulas, como se le conoce a la Grecia peninsular, y aquí lo tenemos, mi mouse lo está señalando, la Grecia continental, que está en la parte más arriba y más extensa, terrestre hablando, y la Grecia del Asia Menor, el cual se encuentra ubicado al norte de la Grecia, es decir, en pleno península itálica, ¿no? Ahí se encuentra la mar. ¿Por qué es la Magna Grecia? Porque de la Grecia antigua la cultura se extiende hacia este lugar, ¿no? Y se establecen, los grandes filósofos se establecen en estas islas de Italia, ¿no es cierto? Sicilia o Córcega, o también en el mar Tirreno. Bueno, son hombres sabios que vienen de Grecia, pero que se trasladan acá por el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano, a finales ya de la existencia del Imperio Romano, o un poco antes, ¿no? Van a invadir la Grecia, la antigua Grecia, y se van a establecer en ese lugar. Miren que la cultura romana no lo absorbe a los griegos, es al revés a la cultura griega, es al revés, la cultura griega absorbe a los romanos, ¿no? Y por ende entonces vamos a ver una Grecia que todavía se ha mantenido después de la invasión romana, después de la invasión macedónica con Alejandro Magno y después también o anteriormente a estos también el imperio persa, ¿no? Miren ustedes, todos ellos han rebotado o rechazado, ¿no? Han sido rechazados por la cultura griega. Es muy fuerte la cultura griega. Por lo tanto, ningún imperio podía
dominar toda esa zona, vasta zona de la Grecia antigua. Es igual como nuestra cultura peruana, el imperio de los incas, también. Los españoles llegaron acá, pero los españoles no la absorbieron a la cultura inca. Más bien al contrario, la cultura inca los absorbió a los españoles. Por eso todos se copiaron de la cultura inca, ¿no es cierto? Los españoles se copiaron muchas cosas de la cultura inca, porque fueron absorbidos, ¿no? Y muchos españoles quisieron conocer la cultura andina, quisieron conocer el idioma, conocieron el idioma, quisieron conocer, ¿no es cierto?, los mitos que señalaban al origen del imperio de los incas, porque era una cultura muy desarrollada, una civilización tan desarrollada como la cultura griega, por ejemplo, ¿no? Que no fue absorbido y que más bien absorbió al imperio romano como aquí al imperio español. Muy bien, hasta ese punto quisiera saber si hay alguna pregunta de parte de los presentes que están en la sala hoy en día, 22 de agosto. Vamos a ver, levantar la manito los que quieren participar. Ahí tenemos a un conjunto de alumnos que están presentes. Yo estoy mirando al nombre de José, de Allison, de Iker, también de Jennifer, de Luana, también de Baltasar. Está Erika María, Zenaida, como si estuviera tomando lista. Está Estefano, Grecia Xiomara, está también, y está también Adriana Marcelo, Cristian Rodríguez, también está Cañari Torres. Bueno, hay muchísimos alumnos presentes en la sala y es muy bueno esa presencia para que puedan ustedes tener un poco de relatos históricos acerca de las grandes culturas que ha tenido el mundo. Ya hemos pasado por dos, la cultura india y la cultura china, pues creo que anteriormente parece que ustedes hicieron también Mesopotamia, que son grandes culturas, muy grandes, enormes culturas, ¿no? Y que no han podido absorberlas, sino más bien que la cultura y esta cultura mencionada absorbieron a todos aquellos que invadieron el territorio de esta inmensa culturas o civilizaciones desarrolladas. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, ¿Alguna pregunta? profesor. ¿No? ¿No hay ninguno? Bueno, vamos a continuar entonces desarrollando nuestro análisis y eh, nuestro pensamiento, nuestro aprendizaje también sobre esta hermosa cultura griega. Yo digo en todo el sentido de la palabra, que es una cultura que fue desarrollada, bien vista y muy aplaudida, como también eh, muy asombradas para todos aquellos que la invadieron, especialmente Alejandro Magno, ¿no? Que pertenecía obviamente a la península continental, ¿no? A la Grecia continental, pero que no eran exactamente griegos, ¿no? Sin embargo, estaban en la península un poco más al norte de este continente griego, de Grecia continental. Entonces, podemos observar aquí una serie de acontecimientos que no fueron posible absorberla, sino más bien que la cultura griega los absorbió. En eso consiste finalmente este relato de la primera etapa que estamos viendo. Desarrollaron grandes ciudades, por supuesto que desarrollaron grandes ciudades. Mencionaremos a uno de ellos, por ejemplo, ya hemos dicho Minos, fue una ciudad importante, la capital de la civilización micénica. Luego vamos a tener ahí a, a la ciudad de Lesbos. Bueno, no era una ciudad como la que tenemos ahora, obviamente, ¿no? Porque ahora tenemos muchísima población, pero era una ciudad que albergaba pues algunas poblaciones.
Y es importante mencionar que las poblaciones se van a establecer en ciudades y no en lugares abiertos o en lugares cerrados como las cavernas. No, esa etapa pasó. No estábamos en Grecia en esa época, en la etapa del Paleolítico, y no estábamos ya en el Neolítico. Muy bien, tenemos ahí a ciudades que he mencionado, Lesbos, Rodas, por ejemplo, una isla, la isla de Rodas, pero también la ciudad de Rodas, ¿no? La cual se encontraba en Creta, una de las islas más grandes que está presente en el mar Mediterráneo. Y ahí lo observamos, miren, ahí está, esa isla más grande que está en el dibujo, en el, en la, en el mapa, es Rodas. Y ahí se construyó la ciudad de Rodas también, ¿no? Después tenemos en la Grecia peninsular, encontramos em, algunas importantes ciudades, por ejemplo, Atenas, ¿no? Y en el otro lado encontramos a otra de las ciudades importantes también, de una civilización, de una ciudad importante, como son los espartanos, Esparta, ¿no? Bueno, pues son ciudades que van a convertirse en polis enormes, ciudades, y que estas van a ser como un Estado, ¿no? Porque van a tener una organización económica, social, política, ¿no es cierto? Militar, etcétera. Después tenemos la Grecia continental, se encontraba Macedonia al, al norte, eh, dividido por una línea, ¿no? De Macedonia con Grecia, pues eran vecinos, pero Macedonia pues ha tenido gran importancia, ¿no? También en la historia de la humanidad. Y bueno, pues ahí hay un istmo donde se encontraba la ciudad de Corinto, ¿no? Esa ciudad de Corinto fue importante en su época y ahí nada más también se encuentra el monte Olimpo, donde dice que moraban los dioses griegos. Pues estaba también el monte del Parnaso, el monte del Helicón y el monte del Pentélico. Son montes importantes que en su época fueron considerados como acá en América del Sur, ¿no? Por la cultura andina, como las huacas, ¿no? Allá no se llamaba la huaca, sino los montes y tenían diferente uso e importantes ceremonias que realizaban ahí eran totalmente diferentes a las ceremonias que se llevaba a cabo acá, ¿no? En la cultura andina. Pues para que vean ustedes que también los mitos, la religión, las ceremonias que pertenecen justamente a la religión de la época, ¿no? Bueno, hemos señalado ya para el norte, hemos señalado para el sur, pero todavía no hemos mencionado el oeste ni el este. Pues vamos a hacerlo porque vamos a hablar de los límites de la península balcánica, que así también se le conoce a todo este mapa que ustedes ven ahí, con las cuatro regiones. Entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar límites para allá, límites para acá, ¿no? Límites para el oeste, límites para el este. ¿Con quién limitan? ¿Cuáles son las rayas que separan, ¿no es cierto? Que separan a dichos territorios que ya comenzaron a organizarse como estados o como países o como culturas o como civilizaciones, sea cuales sea, siempre van a tener una línea demarcatoria, ¿no? Y esa línea demarcatoria son los territorios que marcan los hombres griegos de esta época, especialmente de los lugares en donde son islas, pero que marcan territorio acuático o marítimo. Bueno, aquí tenemos por el norte el continente se encuentra Macedonia. Por el sur está el mar Mediterráneo, todo el mar. Y por el este vamos a encontrar al mar Egeo, por el este, ¿no? Ahí está el mar Egeo. Dice el imperio persa, pero no estamos hablando de ese lugar, sino estamos hablando del mar, simplemente del mar Egeo, antes que toque tierra firme. Luego está el oeste, también tenemos un mar, el mar Jónico, a los cuales al frente se localiza, no, la península itálica, o sea, Italia. Bueno, pues hemos ya definido los límites de la península balcánica como también sus importantes direcciones, el cual norte, sur, este, oeste vienen a ser esas direcciones, con los cuales limita
esta península balcánica, esta región peninsular. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Aquí vamos a ver un cuadro del desarrollo griego, del desarrollo histórico, cultural en la antigua Grecia. Y hemos dicho que había una civilización micénica, una civilización cretense, llamada la civilización del Egeo. ¿Por qué se llama Egeo? ¿A qué le llaman Egeo? Egeo se llama el mar Egeo. Lo distinguimos aquí en el mapa. Aquí mi puntero de mi mouse dice cuál es. Todo esto es el mar Egeo. Allí se desarrollaron civilizaciones, pero en cada una de las islas, ¿no? Como la civilización de Rodas, como de Creta, como en Micénica, como también al costadito en la zona costera estaba Troya, que según dice nunca existió ni la guerra ni la ciudad de Troya. Pues entonces debería ser un mito, un relato mitológico, ¿no? Bueno, podría ser. Como no está probado ni comprobado ni verificado, podría ser. Sin embargo, se requiere de hombres de ciencia para desarrollar excavaciones y luego saber si efectivamente no hubo una ciudad y hubo una importante batalla que se llevaron a cabo ahí, ¿no? Eso también hay que verificarlo, dicen los historiadores y los arqueólogos que están desarrollando sus investigaciones. Bueno, pues aquí tenemos el mar Egeo. Y por el oeste el mar Jónico, que ya lo hemos dicho, está frente a las costas de la península itálica, ¿no? Ahora sí, la civilización cretense y la civilización micénica son dos civilizaciones de la antigüedad de griega. Después vamos a tener un periodo muy largo debido a la invasión de Alejandro Magno. A esa civilización se le va a llamar civilización helénica, el helenismo. Y yo la verdad no entiendo por qué le llaman helénica. La palabra helénica debe de ser macedónica, ¿no? Justamente los macedonios son los que van a invadir Grecia en este periodo y por eso en la primera parte de este periodo, ¿no? Se le llama la, el lado oscuro, ¿no? La etapa oscura. Luego va a provenir una etapa arcaica. Después van a desarrollar las grandes ciudades como la que he mencionado, Atenas y Esparta, y entonces nos encontraremos en la siguiente etapa de este periodo que se llama la etapa clásica, ¿no? El desarrollo de la cultura griega. Y por último, encontramos la etapa helenística, cuando ya Alejandro Magno la invade, que no va a durar mucho tiempo, porque también va a ser invadido por los romanos, ¿ya? Bueno, estos son los periodos o las etapas del periodo que tiene dos, que son primero son las civilizaciones del mar Egeo y la otra son las civilizaciones que se van a llevar a cabo y desarrollarse a cabo en la península balcánica. Ya no son islas donde se desarrolla la civilización. Eso ya fue, ya pasó, ¿no? Con las dos importantes civilizaciones cretense y micénica. Ya les había mencionado, las había narrado rápidamente o resumido rápidamente la civilización micénica. Pues entonces ahora nos toca la civilización cretense, ¿no? Creta, una isla que se encuentra en plena mar Mediterráneo, va a tener pues la influencia micénica. Una influencia que va a determinar, ¿no? Continuar con una civilización pero que ya no va a ser igual como la micénica, es decir, hay algunas características que van a cambiar. El caso es que en Creta ya no se desarrolla los dioses, va dejando de ser los dioses y da paso a las grandes obras que van a ser los grandes héroes.
mitad Dios y mitad animal. Entre ellos ya les he mencionado a Hércules, por ejemplo, ¿no? En- También hay otros héroes como Perseo, Teseo, que son semidioses. También hay otros dioses, o mejor dicho, otros semidioses, ¿no? Héroes. Uno, por ejemplo, es, si no me equivoco, Argos, ¿no? Y así vamos a ver una serie de semidioses que van a cumplir la tarea, heroica tarea, impresionante tarea, ¿no? Que sobrepasa la fuerza humana y también la razón humana. Entonces, no todo lo humano, no todos los humanos pueden llevar a cabo esas proezas. Ejemplo, Hércules, que vence al león de Crimea, ¿no? Un león enorme es vencido por Hércules con una fuerza sobrenatural. Bueno, pues eso es algo que solamente puede ser un semidios. En ese contexto ya va perdiendo la esencia religiosa ya los pueblos griegos, en el sentido que ya no creen mucho en los dioses y los dioses ya no intervienen en esta civilización. Solo intervienen los hijos, es decir, los semidioses. Bueno, pues ya no se llaman semidioses en un momento, ya no se llamaron, sino héroes, ¿no es cierto? Las grandes proezas de los héroes griegos. Bueno, en ese contexto se desarrolla, pues, ¿no? Ya hemos dicho, una civilización del Egeo o una civilización cretense, o llamado también minoica. ¿Por qué? Hay una influencia de Minos, de la ciudad de Minos, que es la más desarrollada de las islas en épocas anteriores. Bueno, pues aquí vamos a ver que la civilización del Egeo, la civilización cretense o minoica, está considerada como una cultura importante, matriz originaria de la civilización griega. Claro que se desarrolló en la isla de Creta, ya lo hemos dicho, entre los años que ven ustedes ahí, 1900 antes de Cristo y 1905 antes de Cristo. Y va a ser descubierto por un arqueólogo, pues ya le hemos dicho que los arqueólogos es su especialidad de descubrir las culturas antiguas cubiertas por la arena o por el tiempo, ¿correcto? Eh, y también en esta civilización del Egeo, la actividad más desarrollada era la agricultura y la navegación y también el comercio. Ya lo hemos señalado, era lo más importante de la civilización cretense. Bueno, en la parte política, bueno, pues hay un gobierno mitad humano, mitad dios, ¿no? Por eso se llama un gobierno talasocrático, ¿correcto? Pero también tiene algo de economía, o económico, como se le conoce, ¿no? Porque hay un lado comercial y marítimo. Por eso se llama la talasocracia. Entonces se establece relaciones comerciales con muchas partes del mundo del mar Mediterráneo. Entre ellos, en las costas de la zona sureste encontramos a la cultura egipcio, ¿no? A la cultura de Egipto, es decir, la civilización egipcia, pues comercializaba con la civilización cretense desde mucho tiempo atrás una serie de productos, una serie de mercancías o bienes que satisfacían necesidades humanas, tanto de los pueblos cretenses como del pueblo faraónico, ¿no? De este pueblo de Egipto. Y por lo tanto, entonces, podríamos decir que el intercambio se basaba, ¿no? Pues en el desarrollo de ese intercambio se basaba en que los egipcios, pues, producían mucho trigo y mucha cebada, sobre todo trigo, y que los cretenses desarrollaron el arte de hacer el vino, pues mucho vino y mucho trigo, ya pues complementa una dieta que va de la parte agrícola como también de la parte griega agrícola también, o vinícola, ¿no? Luego vamos a observar una serie de bosques que van a desarrollar árboles para la tala, para conseguir carbón o también para realizar actividades de construcciones, tal como se ha podido apreciar, ¿no es cierto?, en diferentes lugares de la antigua Grecia, que los grandes troncos servían para ponerlos como vigas,
en algunos aspectos de la construcción de esta cultura griega o llamada también la cultura cretense o minoica, tal como se ha podido observar, ¿no? De acuerdo a eso, entonces, podemos señalar los materiales que se han usado, tanto de piedra como también de madera. Bueno, no solo ha tenido relaciones comerciales con Egipto, también ha estado los más antiguos que se llama Fenicia, ¿no? En los cuales se encontraban los fenicios en las costas del mar Mediterráneo, es decir, para el lado oeste, donde se encuentra el imperio persa. Miren, mi puntero señala las costas del mar Egeo, ¿no? Las costas del mar Egeo, en donde en las orillas de este mar Egeo se va a desarrollar la cultura fenicia. Grandes navegantes, grandes constructores de embarcaciones marítimas, lo que permitió dejar una huella y una costumbre para los pueblos de ese lugar, ¿correcto? Pero esto no se terminó con Fenicia, tampoco en la época griega, menos en la época romana. No se terminó, simplemente se fue desarrollando a través del tiempo y sobre todo en las relaciones comerciales de todos los pueblos que se iban desarrollando en las islas, en la Grecia insular, como también en la Grecia peninsular y en demás pueblos que se encontraban alrededor de este mar Mediterráneo. Entonces, la relación con Fenicia fue importante porque demostraron que se podía llevar a cabo, ¿no? La construcción de embarcaciones y que permitiera el desarrollo del comercio, de la navegación a través del Mediterráneo. Luego han tenido relaciones comerciales con Mesopotamia, ¿no? Hay una ciudad importante, la capital de Mesopotamia, que en ese momento albergaba pues a un gran potencial humano. Es decir, que Mesopotamia se hace fuerte debido a su potencial humano. Bueno, pues también desarrollaron un comercio. Cuando Alejandro Magno llega a la India, pues vamos a ver cómo desde la India lleva productos para el intercambio comercial. Entonces, vamos a ver cómo las especies, todo este tipo de especies que van a traer de la India o de China, pues se va a comercializar mucho en este territorio del llamado mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues con estas ciudades van a ser la relación comercial mucho más activa, mucho más movida, más dinámica. Bueno, pues al final, esta civilización cretense va a ser invadida por unos pueblos muy belicosos que ya utilizaron pues el hierro, o mejor dicho, todavía aún no el hierro, sino el bronce, el cobre y el bronce lo utilizaron para las espadas de la guerra. Entonces, por eso es que los aqueos vencen a los cretenses. ¿Qué es lo que usan los cretenses? Pues usan mazos de piedra, pero los aqueos ya usan espadas, ¿no? De metal, ¿correcto? Espadas de metal. Y en consecuencia también lanzas de metal. Eso le llevó a la invasión para el pueblo de esta civilización cretense. Aquí tenemos la leyenda del Minotauro, fíjense bien, la leyenda del Minotauro lo tenemos acá un poco de literatura, ¿no? Sería bueno que alguien lo leyera si no pudieran leer. La leyenda del Minotauro, como ya les narré en pocas palabras, pues el rey de Creta llamado Minos, como le decía, había ofendido al dios, a un dios, acá dice al dios del mar, Poseidón, y Poseidón los sentenció, ¿no? Los maldijo. Entonces, ¿cómo lo maldijo? De una o de otra manera, lanzó una maldición para que el hijo de Minos saliera mitad, mitad toro, mitad humano, ¿no? Un fenómeno biológico que va a aterrar a la ciudad de Minos durante muchísimas lunas, y es por ello que uno de los dioses manda a su hijo, Teseo o Perseo, como se le conoce, para que pueda aniquilarlo a este fenómeno.
Bueno, pues hay una venganza de los dioses contra Minos, ya que estaba hablando mal de los dioses, había ofendido a los dioses este rey Minos. Por lo tanto, hay un dios de la venganza que dice, bueno, pues vamos a vengarnos de esto, ¿no? Em, em, la mujer de Minos, según dice, se enamora de un toro blanco, ¿no? Ese vínculo entre el toro y la mujer de Minos nace pues el Minotauro, mitad hombre y mitad toro, que se alimentaba de carne humana, como ya les había narrado también, ¿no? Y que comía pues muchas chicas, muchas mujeres, y por la venganza que ocasionaba, ¿no? Que era ocasionado, el rey Minos pues ordenó construir un laberinto para ponerlo ahí a este fenómeno para que nunca pudiera salir. Pero para apaciguarlo, el rey enviaba pues como tributo el sacrificio de muchas mujeres, ¿no? Cada 9 años, dice acá, ¿no? Que llevaba mujeres para el sacrificio, es decir, el toro se los comía a estas chicas y entonces satisfacía una necesidad que fue pues como una sentencia hecha por los dioses para que pueda llevar a cabo ese periodo de esta leyenda del famoso Minotauro, ¿no? Vamos a ver qué más. Luego tenemos la civilización micénica o creto-micénica, que se desarrolla en una de las islas, también del mar Egeo, una de las islas importantes, el cual, después de una invasión que le hacen a esta isla, ¿no? Eh, se adueñan de una isla del Peloponeso. Bueno, pues esta isla, bueno, pues va a ser la cuna de una sociedad guerrera, ¿no? De una sociedad que construía ciudades, ¿no? Con murallas, como Troya, como Tirinto, como otras, otras formas de desarrollo cultural, ¿no? Y también van a asimilar la religión antigua, una religión de dioses, pero que ya pierden su poder, ¿no? Esta religión de dioses va acompañada con el arte, ¿no? Con el arte cretense, de Creta. ¿Cuál era el arte? Pues van a desarrollar una escritura lineal A o lineal B, perdón, lineal B, ¿no? El cual, esta escritura lineal B, que se basaba en figuras, más no en códigos, se basaba en figuras, ¿no? En figuras de animales, de pájaros, qué sé yo. Bueno, pues fue desarrollada esta escritura en la época de la cultura creto-micénica o también micénica, ¿no? Vemos también, vemos también algo ahí como que, como que sus reyes eran conocidos como Benix y formaba una aristocracia, claro, porque todos eran militares, por eso se llamaba aristocracia militar, así como la actividad que hacían los espartanos, ¿no? Que habían constituido una ciudad militar, pero Esparta tenía una educación militar, ¿no? Desde niños educaban a los espartanos a luchar contra enemigos, porque estaban en un lugar propenso para que haya invasiones. Por lo tanto, entonces necesitaban de una ciudad amurallada para que pueda contener las invasiones constantes que realizaban muchos pueblos que venían desde el Oriente Medio. Vamos a ver también que se desarrolla un determinado tiempo la cultura greco-micénica y luego decae por las invasiones que sufre esta isla. Decae, ¿no? ¿Por qué hay un decaimiento? Porque también los invasores traen su propia cultura, su propia costumbre, ¿correcto? Y así va decayendo entonces la civilización cretense, creto-micénico. Pues la intervención, la llegada de los pueblos de Europa, un poco más lejos, me estoy refiriendo al este de Europa, esos pueblos
¿no? Como los dorios, como los jonios, como los eolios. En este periodo, pues, se va a producir la guerra de Troya, según cuenta la historia, porque Troya era un centro comercial. Es decir, que Troya, al igual que Constantinopla en su momento, era el paso obligado para la región para la región para la región de las islas, ¿no? Para la región insular, donde se desarrollaban muchos pueblos, era una puerta para ese lugar, porque se comercializaba y tenían que pasar a esta región insular por ahí, por ese lugar que llamado Troya. Eso es lo que nos podemos deducir mirando el mapa. Y sin embargo, para algunos existió, para otros no existió Troya. Bueno, pues si no existió es un mito, ¿no? Y si existió, bueno, pues debe haber quedado alguna huella, ¿no es cierto?, de esta ciudad que tanto lo menciona. Eh, Aquí tenemos la guerra de Troya, ¿no? Se habla de reyes, se comenta de reyes y se comenta de semidioses, de héroes. El rey Menelao, acompañado de Aquiles, el semidios, ¿no? El héroe, el famoso guerrero, el famoso conocido en toda Grecia, el héroe Aquiles, van a entablar una lucha y una guerra con Troya. Ellos son los protagonistas de este acontecimiento guerrero, de este acontecimiento militar. En torno a ellos se desarrolla una lucha con Troya. Troya, que también presenta, ¿no?, a importantes personajes, por ejemplo, el rey, el hijo del rey, ¿no?, el príncipe Héctor y su hermano Paris, que tiene también una importante contribución, ¿no?, en el desarrollo de estos acontecimientos de la guerra de Troya. Pues Paris viene a ser el pretexto para la guerra entre Troya y los pueblos griegos. Pero si es que ha sido una realidad la guerra de Troya, podemos decir que esto haya sido una guerra comercial, sin ninguna duda. Si Troya ha sido una ciudad muy comercial, pues los pueblos de la península o la región insular, ¿no?, han querido cortar con ese predominio comercial de Troya, es decir, con ese monopolio comercial de Troya. Para eso se requiere la guerra, ¿no es cierto? Y en tonto que los pueblos se van a unificar, los pueblos de Grecia, para ir contra Troya, contra esta gran ciudad comercial y quitarles pues su poder comercial, ¿no? Dicho de otra manera, igual sucedió posteriormente cuando los turcos invaden Constantinopla, ¿no? Justamente por esa zona estaba la gran ciudad. Mucho después, obviamente, mucho después, ¿no? Estaba la ciudad de Constantinopla. Primero Bizancio y después Constantinopla, porque lo reconstruye Constantino, el antiguo emperador romano, ¿correcto? Y lo pone su nombre de Constantinopla. Pues por ahí era importante el paso de el comercio desde Oriente hacia el Occidente. Bueno, pues volviendo un poquito a este tema de la guerra de Troya, pues presenta dioses y presenta también héroes, ¿no es cierto? Reyes. Bueno, en reyes, héroes, dioses o semidioses son los protagonistas de esta guerra de Troya. No hay otro personaje que sea interpretado para decir que fueron los más importantes personajes para la guerra de Troya. Bueno, todo está centralizado en los personajes que le he mencionado. Y por ello, entonces, se va a llevar a cabo este acontecimiento de la guerra de Troya. Si es que en realidad se llevó a cabo. O si no, fue solamente un mito, ¿no? Tal como lo están señalando. Bueno, en fin, hasta ahí, hasta ahí. Todavía nos queda algo más.
algo más que podemos explicar, pero antes, eh, vamos a volver otra vez a explicar algo más sobre los logros culturales, ¿no? Los logros culturales en el aspecto de la cerámica, de la construcción, ¿no es cierto? Y otro aspecto que por aquí he encontrado, que también lo vamos a desarrollar cuando retornemos de nuestra pausa o de nuestro recreo. Hasta ahí yo quisiera preguntarle, en esta primera parte, quisiera preguntarle a los alumnos que están presentes la sala alguna pregunta que quieran hacerme para yo poder responderla. ¿Ya? A ver, a los alumnos que están en la sala pueden escucharme para yo poder responderle algunas preguntas, inquietudes que tengan con respecto a la temática que hoy día hemos desarrollado, que estamos desarrollando, mejor dicho, y así lograr nuestros objetivos de el aprendizaje. A ver, espero, está por ahí Espinosa, está por ahí Pizango, está por ahí Cancino, está por ahí eh, algunos otros más. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, ya no para poder contestarla. ¿Ya? ¿Me pueden, por favor, levantar la mano o escribir si es que están ahí? O si no, creo que están haciendo otras cosas, no están en la sala. A ver, quiero escuchar, por favor. Hola, Ajá. Bueno, muy bien. Ahí tenemos. ¿Cuál es su nombre? Yamil, Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna algo no, que comentar sobre este tema de la civilización griega, minoica, dije que no. ¿sí? ¿Algo que quiera preguntar o comentar? Estamos para contestar las preguntas correspondientes a nuestro tema de hoy que trata sobre la civilización de la antigua Grecia. Las civilizaciones que lo tenemos acá en la pantalla, ¿no? Que son históricamente dos, la cretense y la micénica, y luego viene la civilización helénica. Pero la civilización helénica, reitero y repito, la civilización helénica se hace posterior a la invasión macedónica con Alejandro Magno. Una vez que llega desde Oriente, Alejandro Magno, su misión es conquistar Grecia, toda Grecia, y lo conquista. Pero muere Alejandro Magno en ese trayecto y los romanos invaden Grecia, ¿no? Y en ciertas batallas llamadas batallas macedónicas, pues los romanos lo vencen a los macedonios. Y pues ahí termina, ¿no? La gran travesía que hace Alejandro Magno, porque Alejandro Magno viene a ser el hombre conquistador y el que recoge la cultura. Él es un personaje muy importante dentro de lo que significa parte de la cultura universal, ¿no es cierto? De la cultura universal, no digo de la civilización, de la cultura universal, porque pues se va a desarrollar en Grecia y Grecia va a ser el foco que ilumina la cultura occidental. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, a ver, muy bien. Yo creo que ya faltando minuto para las 8:30, creo que nos merecemos un poquito de descanso. Y cuando volvamos, después de, no sé, 20 minutos, creo, o 30 minutos, vamos a desarrollar la siguiente parte que tenemos acá, ¿ya? ¿Está bien? A ver, si pueden contestarme, por favor. Sí, profesor.
Sí, Listo. profesor, presente. Ya. Muy bien, entonces tenemos, ¿cuántos minutos de recreo tenemos? De 20, pausa. 20 minutos de recreo, profe. 20 minutos. 20 minutos Entonces, es, profe. ya, entonces a las 8:50 y picos volvemos otra vez a conectarnos. ¿Está bien? Ok, profesor. Ok, Para que profe. Listo. tenga tiempo, profesor, para poder entender, para participar también, profesor. Muy bien, entonces esperamos la participación en la segunda parte. Disfruten Sí, entonces profesor, gracias. disfruten su recreo, tomen su lonchera, su agüita, su comida y luego volvemos otra vez, ¿ya? Sí, profe.